Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, vamos a empezar a ver esto que se llama planilla u hoja de cálculo, ¿eh? Son dos maneras de denominar a este tipo de programas que generalmente ustedes no tocan ni con un palito, pero es muy probable que en su vida futura se encuentren con la necesidad de utilizarlos de alguna manera, como habrán observado que por ahí muchas veces los adultos lo utilizamos para organizar información, realizar cálculos, como su nombre lo indica, etcétera, etcétera. Sí, en realidad es un programa muy útil. A mí particularmente tengo que confesar que mi alma nerd le gusta mucho. Soy bastante bueno haciendo planillas. Me gusta. Vamos a ver cómo los puedo ayudar a contagiar este gusto particular que su profesor tiene al respecto. Vamos a empezar por donde empezarían ustedes, que sería observar un artículo de Wikipedia para investigar algo, ¿sí? Bueno, de hecho, cuando me puse a buscar cómo organizar y planteaba esta situación de, bueno, de entrar por Wikipedia, me llamó la atención esto y dije, para decirlo bien, mejor todavía, porque fíjate que este artículo de Wikipedia tira dos advertencias interesantes que normalmente no le damos pelota, pero hay que darles, hay que prestarles atención, vamos a decirlo más elegantemente. Dice, este artículo o sección sobre informática necesita ser wikificado. Por favor, edítalo para que cumpla con las convenciones de estilo. Wikificado significa, en el mundo Wikipedia, que tiene que responder al formato que está especificado en las convenciones de estilo de Wikipedia. La vez pasada, cuando hablábamos de edición de textos, alguna vez creo que debo haber mencionado sobre los manuales de estilo que tienen algunas publicaciones, diarios, revistas, etcétera, que eso es lo que hace que les mantenga cierta imagen institucional o cierta manera de dirigirse al público. Bueno, de eso se trata las convenciones de estilo de Wikipedia, ¿sí? Una especie de manual que dice cómo hay que hacer los artículos de Wikipedia para que parezcan artículos de Wikipedia, ¿sí? Y además dice que necesita referencias que aparezcan en una nota acreditada. Acá se ve que el artículo es bastante largo y completo, bueno, podría ser más, pero tiene unas cuantas cosas. Pero la gente que lo editó se ve que fue un me parece, ¿sí? O sea, puso cosas, pero no las demostró. O sea, acá en Wikipedia, para que el artículo tenga buena calidad, vos tenés que poner referencias, ¿sí? Como esos numeritos que siempre les aparecen cuando ustedes copian y pegan, este de acá, por ejemplo, el 7. Esas son las referencias que validan lo que la persona editó y están acá abajo. Bueno, se ve que hay muchas cosas acá que están dichas, pero no tiene una referencia válida. Eso es lo que quiere decir esta advertencia. Bueno, comentario absolutamente al margen sobre Wikipedia, pero lo que nos convocaba era esto, que una hoja de cálculo es un tipo de documento que permite manipular datos numéricos y alfanuméricos dispuestos en forma de tablas, compuestas por celdas, las cuales están organizadas en una matriz de filas y columnas. Bien dicho, sí. La celda es la unidad básica de información en la hoja de cálculo, donde se insertan los valores y las fórmulas que realizan los cálculos. Habitualmente es posible realizar cálculos complejos con fórmulas y o funciones, ya vamos a ver las diferencias de eso, y dibujar diferentes tipos de gráficas. Sí, así es. Esa es una planilla de cálculo. En este momento estamos observando como ejemplo una hoja de cálculo de Google, de las que tenemos disponibles a través de las herramientas de Google Drive. Bien, todas las planillas u hojas de cálculo son iguales, tienen esta estructura. La original fue una que se llamó VisiCalc. Esa planilla surgió hace unos cuantos años, como 40 años más o menos, y fue muy importante porque fue la que promovió la venta de PC en gran medida. O sea, la venta de la PC, las primeras PC, junto con los primeros procesadores de texto y las planillas de cálculo, fue lo que motivó que muchas empresas empiecen a comprarla para sistematizar su información, lo cual fue un motor importante en la promoción de la informática. Hay que decirlo, esto en los fines de los 70, principios de los 80. Bueno, a ver, acá decía Wikipedia, y es cierto, esto está compuesto por celdas. Cada una de estas casillas son las celdas. Alguna vez
con los que estuvimos juntos en séptimo hemos trabajado con esto. Estas son las celdas y cada celda tiene un nombre, una identificación, y esa identificación responde a una coordenada dada por el nombre de la columna en la cual está. Esto es una columna, coordenada que se forma con el nombre de la columna y el número de la fila. Esto es una fila. Las filas son horizontales, las columnas son verticales. O sea, esta celda es C5. ¿Podría yo decir que es 5C? Sí, los humanos lo entenderíamos, pero la computadora no. La computadora requiere que le digamos C5, que primero nombremos la columna y luego nombremos la fila. Esto es importante porque después, para hacer los cálculos, poder decir cuál es el nombre de una celda para poder llamar o utilizar su contenido es sumamente importante. Bien, el archivo que se genera con una hoja o planilla de cálculo se llama libro, ¿sí? Por ejemplo, en el Microsoft Excel, que es la planilla de cálculo, o sea, el mejor programa de planilla de cálculo que tenemos es el Excel, eso está claro. El que tenemos acá disponible es muy bueno, para decirlo bien. Tiene muchas herramientas, su poder claramente son las herramientas colaborativas, como siempre lo experimentamos cada vez que lo hemos utilizado. Tienen, te diría, el 90% de las cosas que se usan habitualmente, pero el Excel es mucho más completo. Si te tengo que mencionar a otro, te diría que el LibreOffice Calc sería una gran alternativa, que es el pariente del Writer que hemos utilizado algunas veces en la sala de computación en la escuela. Y como decía antes, los archivos que generan las planillas de cálculo se llaman libros, se le dice así como documentos son los archivos del procesador de texto, los de la planilla de cálculo son libros, ¿sí? Y son libros porque están compuestos por hojas. O sea, acá tengo una hoja, pero acá abajo, si ustedes observan, esta se llama mostrando planilla, porque es la primera que voy a usar. Después voy a pasar a esta, que dice ordenando y filtrando. Después dice recalculando, porque vamos a ver algunas cuestiones de cálculo. Y si yo genero una hoja nueva, con este signo más, que ya me está diciendo agregar hoja, fíjate que lo que sucede es aparece una hoja nueva, hoja 4 en este caso, porque ya hay 3 hojas creadas anteriormente. Así que sí, se pueden crear muchas hojas. Bueno, una de las preguntas que uno podría llegar a hacerse es ¿cuántas hojas se pueden crear? Bueno, se pueden crear muchas, depende de la capacidad de memoria de la computadora, del dispositivo, en este caso de la aplicación. Honestamente, no tengo chequeado cuántas hojas se pueden crear con las hojas de cálculo de Drive. Sí les puedo decir que, por ejemplo, esto también tiene una limitación, porque la otra es, bueno, la hoja. ¿Hasta dónde llega la hoja, profe? Acá dice A, B, C, D, etcétera, etcétera. Asumimos que llegaría hasta la Z. Bien, sí, este llega hasta la Z, pero si fuese necesario, yo podría insertar una columna a la derecha y aparece AA. Y si aparezco con otra, aparece AB. La expansión que va haciendo de la hoja de cálculo hacia la derecha. Fíjate, después les voy a mostrar bien cómo se va generando eso. Y acá tendríamos hacia abajo, bueno, estamos barriendo hacia abajo. Voy a hacer una cosa, voy a apretar control, flechita para abajo, y eso me va a llevar al final de la hoja. Tiene hasta 1000 filas, ¿sí? Pero esto se puede incrementar. No es que es limitante, sino que se pueden agregar aún más filas todavía, ¿sí? Bien, flechita, control, flechitas me lleva a los extremos de la planilla. Supongamos, hago control, flecha hacia la derecha, me lleva al extremo derecho, control, flecha hacia arriba, me lleva hasta arriba de todo, control, flecha hacia la izquierda, me llevará hacia la izquierda. Eso es una manera rápida de desplazarse a los extremos de la planilla. El menú es bastante parecido a lo que hemos encontrado con otras alternativas. Tenemos lo más utilizado, deshacer, rehacer, imprimir, copiar formatos. Ya veremos, si no lo usaron nunca, ya veremos qué es. Acá sí aparecen algunas cuestiones distintivas que vamos a apreciar. Acá aparecen las cuestiones de formato de texto, la fuente, el tamaño, negrita, cursiva, tachados, subrayados,
colores para el relleno, colores para los bordes o formato de bordes, alineaciones internas dentro de la celda, esto también se agrega en esta situación. Bueno, vamos a ir probando algunas más adelante. Vamos a ampliar el zoom para que se vea un poco mejor lo que vamos a hacer y de esa manera vamos a ir probando algunas cosas. Bien, vamos a ver lo que es tipado. Tipado es el tipo de datos que recibe un lenguaje de programación y en este caso vamos a hablar de la planilla de cálculo. ¿El tipado qué significa? ¿Qué tipo de datos recibe una celda y cómo lo interpreta? Vamos a diferenciar que una celda no es una tabla, como la conocemos en los procesadores de texto. La tabla en los procesadores de texto es simplemente una grilla para guardar información, pero no analiza, no hace nada con esa información que tiene. Habitualmente no analiza, no hace nada con esa información. Pero acá es muy importante los tipos de datos que vamos a colocar. Vamos a observar lo siguiente. Yo acá voy a colocar, por ejemplo, una frase habitual en el mundo de la programación cuando se empieza a hacer algo. Hola mundo. Voy a escribir la fecha de hoy. Estamos hablando de bien. Y voy a poner, no sé, un número. Vamos a colocar otro número más. Pero en este caso le vamos a agregar unidades. Y vamos a agregar otro número más, pero en este caso le vamos a agregar un signo más. Bien. Ahora sí, vamos a observar un poco qué fue lo que sucedió al agregar este tipo de información. Hola mundo. El hola mundo está dispuesto dentro de la celda alineado a la izquierda. Esta fecha quedó alineada a la derecha. Este número quedó alineado a la derecha. Este otro número, sin embargo, está alineado pero a la izquierda. Y este número quedó alineado a la derecha. Bien, esto está marcando que el programa ha identificado en cada caso qué tipo de dato es, ¿sí? Los datos que son numéricos están puestos y alineados automáticamente a la derecha, ¿sí? Esto es natural porque nosotros alineamos los números a la derecha. Si yo quisiera hacer una suma y supongamos que quiero escribir varios números, vamos a ver que los números quedan todos alineados a la derecha. ¿Qué es lo que haríamos cuando hacemos una suma nosotros? Ponemos alineados las unidades, mejor dicho, alineadas las unidades, las decenas, las centenas, las unidades de 1000, etcétera, etcétera. Eso es lo que hacemos habitualmente. En cambio, los textos, como pasa acá con el hola mundo, nosotros comenzamos a escribir del lado izquierdo, alineado del lado izquierdo. Bien, esto es porque el programa está detectando qué es un texto y qué es un número. Bueno, pero acá esto parece ser un número, sí, pero está acompañado de un texto. Por lo tanto, acá hay una particular situación. No es considerado realmente un número. En este caso, lo está considerando como un texto. Aunque tiene números, aunque nosotros lo interpretemos como un número acompañado de una unidad, en realidad, para el programa, esto es un texto. Si yo quiero expresar algo con unidades, tendría que utilizar por lo menos un recurso de este tipo. Hacer algo así. Colocar de un lado la unidad, de un lado la cifra, la medida, y del otro lado la unidad correspondiente. ¿Hay otras maneras de hacerlo? Sí, pero son más avanzadas y nosotros todavía no las vamos a utilizar. Sin embargo, hay algunos valores numéricos que llevan unidades que sí son interpretados automáticamente como un número, que es el caso de las cifras monetarias, ¿sí? Lo que es moneda sí tiene algún automatismo relacionado con, bueno, directamente ya adoptarlo como un número, y es más, yo acá coloqué 1500, pero el programa automáticamente le puso hasta los separadores de miles, le puso el punto de separadores de miles, con lo cual acomodó mucho más prolijamente
el número. Igual el tema de los valores numéricos relacionados con la moneda tienen algunas particularidades que habrá que tener en cuenta cuando los utilicemos.